Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a leer esta noche una porción en el Evangelio de Lucas, el capítulo 24. Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Comenzando la lectura en el versículo 13, dice así. Está tratando el tema de la resurrección del Señor, este capítulo, y en el versículo 13 dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Es un pasaje muy singular, este relato del camino a Emaús. Emaús quedaba unos 60 estadios de Jerusalén, lo que implica unos 11 kilómetros más o menos de distancia. Y eso forma parte de la visita del pastor celestial
a sus seguidores que están descreídos. Apareció después en el aposento alto y Tomás no estaba. 8 días después también visitó al aposento y le dijo: Tomás, mete aquí tu dedo y mira mis manos y alarga tu mano y toca mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Forma parte esto de la restauración, porque estos discípulos que iban camino a Emaús estaban en una situación de incredulidad, es decir, habían visto al Señor, habían estado junto a Él, habían hablado con el Señor, le habían seguido entre la multitud que iba de discípulos a todos lados, pero ahora habían presenciado también el juicio injusto del Señor, habían visto la crucifixión y quedaron allí hasta la terminación de la Pascua, y ahora le vienen con la noticia que unas mujeres le habían asombrado, estaban con el dolor de la cruz, de ver que su Señor había sido clavado para ellos injustamente, y están con ese dolor, y unas mujeres le asombran diciendo que fueron al sepulcro y vieron visión de ángeles que le aseguraban que Él vive. Y algunos de los nuestros, dicen, fueron allí a ver al sepulcro, y era así, como ellas dijeron, pero a Jesús no le vieron. Así es la historia que relatan estos hombres. Ahora, qué interesante que el Señor se pone al lado de ellos. ¿Por qué los visita el Señor? ¿Por qué se va a un camino que no necesitaba transitar? Porque el Señor no iba a Emaús, y cuando llegó a Emaús se hizo como que iba más lejos, y hubiese seguido más lejos, a menos que ellos le detuvieran como hicieron y le dijeran: quédate con nosotros. ¿Por qué el Señor se puso al lado de ellos? Sencillamente porque ellos estaban descreídos. Además, sus corazones estaban un tanto desgarrados de ver que su Maestro y Señor había sido clavado en un madero. Habían visto la piedra revuelta sobre el sepulcro, sellada por el Poncio Pilatos, y entonces sus corazones estaban en una gran angustia. Nunca había hablado un hombre como había hablado el Señor Jesús, y ellos tenían sus corazones lastimados, tristezas. Y cuando les llega la noticia de que el sepulcro está vacío, que las mujeres vieron ángeles, entonces ellos se ponen en incredulidad, que los apóstoles, algunos de ellos habían ido y vieron el sepulcro vacío, como habían dicho las mujeres, pero a Jesús no le vieron. Seguramente uno le dijo al otro: Cleofas, vamos a Emaús antes que se haga noche. Son 11 kilómetros. En los caminos siempre hay peligro, siempre hay riesgos. Vámonos a Emaús. Y se fueron sin la alegría de ver al Señor resucitado. Y se fueron tristes, cabizbajos, y estaban así hablando, platicando entre ellos, con una gran tristeza, con una gran angustia del corazón. Qué hermoso es pensar que cuando estamos en una situación difícil en nuestra vida de cristianos, tal vez no lo percibimos, pero el Señor camina a nuestro lado. Ojalá que nuestros ojos nunca estén velados para sentir su presencia. Ojalá que nosotros podamos discernir de su grata, de su hermosa, de su preciosa compañía. Y como el Señor sufre con el sufrimiento de los suyos, se acerca a ellos y les pregunta: ¿por qué van platicando así por el camino y están tan tristes? Con todo cariño les pregunta la razón de su tristeza, y los ojos de ellos estaban velados y no reconocieron al Señor Jesús. Y entonces le incriminan y dicen: ¿cómo? ¿Eres el único forastero de Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado en estos días? Si las sabía el Señor,
llevaba las manos heridas por la cruz. Sus pies también habían sido traspasados, su costado herido, su cuerpo había sido azotado por la soldadesca romana con 39 azotes. Había sido abandonado en la cruz y había pasado por toda esa sombra de angustia y de muerte. Él podía decir con el Salmo 22, mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Nosotros conocemos la muerte desde afuera. Tenemos una actitud de respeto cuando vemos alguna carroza fúnebre, ¿no es cierto? Y nos quedamos serios frente a la muerte, pero la conocemos de afuera. A veces vamos al cementerio a llevar unas flores a un ser querido. Pero el Señor conoció la muerte del lado de adentro. Hebreos 2 nos dice que por gracia de Dios, el Señor Jesús gustó la muerte por todos nosotros. Por así decirlo, sintió el sabor de la muerte, el dolor de la muerte, el estertor de la muerte, el frío de la muerte. Si lo sabía el Señor, las cosas que habían pasado en Jerusalén, Él había sido el protagonista de todo. Lo sabía perfectamente. Ninguno lo sabía como Él lo sabía. Pero Él quiere escuchar la voz de los suyos. Y entonces le pregunta, en una forma casi inocente, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Cuántas veces el Señor quiere escuchar la voz de los suyos? ¿Cuántas veces en la expresión de cantares quiere escuchar la voz de los que componemos su iglesia, que ha sido redimida por su sangre? Hazme ver tu rostro, dice, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y atractiva tu figura. Qué lindo, el Señor quiere oír la voz de su amada iglesia y de los que componemos esa amada iglesia que Él vino a ganar al precio de su preciosa sangre vertida en la cruz del Calvario. El Señor sabe todo, pero Él quiere escucharnos a nosotros. No hay aflicción, no hay prueba, no hay tentación, no hay problema difícil que nosotros estemos atravesando, que el Señor no lo tenga presente, no lo sepa, no lo conozca, no lo sufra junto con nosotros. Él lo sabe todo, lo conoce todo, pero Él también espera que nosotros nos acordemos de su gracia, de su poder, de ese bálsamo que el Señor puede prestar al corazón de los suyos cuando nosotros estamos en prueba y le buscamos. Y entonces los discípulos empiezan a contarle de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, que fue, decían, que fue. Para ellos había terminado la aventura de fe, había terminado con el madero y el sepulcro, y ya estaban descreídos de la resurrección del Señor, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, tiempo pasado otra vez, esperábamos. Qué triste, ¿no? Qué triste que ya la fe estaba enfriada. Que están hablando en tiempo pasado, esperábamos. Ya habían perdido toda esperanza en su Señor. Qué triste. ¿No será esta tu situación, querido hermano, hermana? ¿Has perdido la esperanza? Nosotros esperábamos, dicen aquellos discípulos de Cristo. Nosotros esperábamos
que Él era el que había de redimir a Israel, se quedaron cortos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De tal manera amó Dios al mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solo Israel, todo el mundo, a todos los hombres, a todos por igual. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. Vinieron diciendo una cosa poco creíble ya para ellos. Quienes dijeron que Él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le hallaron. Por eso estamos tristes, podían decir. Por eso vamos hablando por el camino. Nuestro tema es Él. Nuestra esperanza se ha acabado. Nuestra tristeza no puede ser consolada. Porque ha pasado esto que aconteció, que te acabamos de relatar. Y el Señor les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer. A veces nosotros también somos tardos para creer. Reducimos el poder de nuestro Señor en nuestra mente a lo que nuestra mente puede pensar que el Señor puede tal vez llegar a ser. Estamos dudando de aquel que dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermosas las promesas del Señor. Pero nosotros limitamos ese todo poder que el Señor dijo tener, esa omnipotencia que el Señor nos dice en la porción citada que Él tiene, y limitamos ese poder. Oh insensatos y tardos de corazón, les dice el Señor, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Ellos tenían una esperanza un tanto distorsionada de los acontecimientos, aunque el Señor se cuidó de repetirles, el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores y le crucificarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos no entendían esa palabra, no la entendían. Pero nosotros la tenemos que entender, porque esto es historia. La cosa más probada de la historia es que Cristo resucitó de los muertos, porque si no 12 locos que estaban allí en Jerusalén nunca hubiesen salido a la palestra a predicar a un muerto. Porque Dios es el Dios de la vida, y aún los patriarcas que murieron y están en sus sepulcros allá en Jerusalén y en Hebrón, aquellos patriarcas están en sus sepulcros, pero están en la presencia de Dios. Porque el Señor Jesús dijo, ¿qué dice el Señor? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, porque es el Dios de la vida, sino de vivos. Abraham, Isaac y Jacob viven en la presencia de Dios. ¿No es cierto? Entonces el Señor les dice de la resurrección, pero ellos no entendían esta palabra, no entendían. Y el Señor les repite esta verdad. Y ha tenido su prédica y les dijo, esta generación seguramente escucharon su palabra sin entenderla, cuando los hombres se acercaron y le dijeron, ¿qué señal nos das de lo que predicas? Esta generación adulterina y mala pide señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y de noche, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Pero ellos no lo entendían,
no lo entendían, no lo recordaban, estaban tan tristes, tan angustiados que la tristeza y la angustia habían cegado sus ojos y habían cerrado su memoria también para recordar las palabras que el mismo Señor había predicado. Y el Señor les habla: oh insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? No podía haber la glorificación de Cristo si no pasaba por la cruz, si no iba al sepulcro. Él tenía que estar 3 días en el seno de la tierra y entonces después resucitar para ir a la gloria. Y entonces, como los corazones de ellos se quedan absortos, el Señor le empieza a relatar todo lo que las Escrituras decían de él. Dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que él decía. Qué cosa tan hermosa habrá sido escuchar este exégesis de la profecía del Antiguo Testamento de los labios del Señor. A veces yo, por decirlo de una manera comprensible, le protesté a Cleofas y le digo, ¿por qué no te llevaste el grabador ese día? Para que nosotros también hubiésemos podido escuchar este relato, este exégesis, esta explicación de lo que decía todo el Antiguo Testamento del Señor Jesús. Pero claro, después pienso, no se había inventado todavía la cinta grabadora, ni el cassette, ¿no es cierto? Y entonces, después también le protesto a Lucas, un evangelista tan minucioso, tan detallista, tantas cosas, tantos detalles tan lindos, a veces pone de manifiesto la profesión suya, que era médico, en las explicaciones que hace de lo que el Señor estaba realizando. Lucas, ¿por qué no fuiste a Emaús? Quedaban 60 estadios, los discípulos lo hicieron apurado porque caía el día, declinaba, pero tú lo podrías haber hecho de día y decirle que te digan todo lo que el Señor había mencionado y escribirlo acá en el Evangelio para que nosotros lo estuviéramos. Pero Lucas no lo hizo, y además esto es la palabra inspirada de Dios. Y yo encontré una razón por qué no está escrito aquí. Porque el Señor quiere que nosotros lo busquemos en el Antiguo Testamento, leamos todas las Escrituras y vamos a ver como un hilo de oro cómo en todos los libros de la Biblia está nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y qué lindo, Él comenzó desde Moisés, dice comenzando desde Moisés, y seguramente los habrá remitido a Deuteronomio capítulo 18, cuando el mismo Moisés escribe las palabras de Dios. Varón profeta les levantaré de en medio de mi pueblo como yo. Y será que todo aquel que no escuche la palabra de aquel profeta, el profeta, será desarraigado de su pueblo. Qué lindo. El Nuevo Testamento que nos dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Pesa sobre él la condenación. ¿Por qué? Por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ustedes saben que el nombre de Jesucristo es lo más grande que hay en el universo, en el mundo entero. Es el nombre supremo. No hay otro nombre como el de Él. Dijo Pedro predicando, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Es el nombre más bendito, pero no solamente bendito porque nosotros le prediquemos y porque Él hizo la obra, sino que era el objeto del amor del corazón del Padre, lo más caro del cielo. Él que era igual con Dios desde la eternidad, Él que era Dios un día dejó las glorias celestiales y vino a este mundo a tomar cuerpo en el seno de la bienaventurada Virgen María. Pero qué lindo pensar que ahí se conjugan las dos naturalezas, la humana y la divina. ¿Qué nos dice Isaías 9:6? 780 o 840, el periodo que vivió más o menos Isaías.
¿Qué nos dice Isaías 9:6? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Consejero, admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Cómo empieza el versículo? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El niño nace, el hijo no nace. El hijo es el ser increado que toma cuerpo en el seno de aquella bienaventurada María, toma forma humana, pero estaba desde la eternidad. Es el ser increado, es Dios mismo que viene y toma forma de hombre. Y entonces lo más caro del cielo es la persona bendita del Hijo del amor del Padre, que tomó forma humana y vino a consumar a esta tierra la obra de nuestra redención. Qué hermoso, ¿no? Varón profeta les levantaré como tú, de en medio de mi pueblo. Y todo aquel que no escuche la voz de aquel profeta será desarraigado de su pueblo. Y la condenación de los hombres vendrá porque permanecieron incrédulos al Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero al que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay dos únicos caminos, no hay tercera posición, no hay no alineados en este tema de la salvación del alma. O recibimos a Cristo o de hecho le estamos rechazando. O estamos en el camino o estamos fuera del camino. Puede que alguno esté como estaba aquel ciego Bartimeo, que estaba junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a clamar y a llamar al Señor Jesús. Pero fíjense qué diferencia, lo que hace la fe de este ciego Bartimeo, aunque era un ciego, tuvo una visión espiritual de lo que era el Señor Jesús. Y no dijo Jesús Nazareno, como decía toda la gente. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quería decir hijo de David? Decir que aquel Jesús que caminó por las calles de Jericó era la promesa hecha a David, que de él se levantaría uno que tendría un trono eterno, que sería el Mesías Salvador. Qué hermoso, ¿no? El hijo de David. Qué lindo que el Señor pudo argumentar a los religiosos de su tiempo. ¿De quién es hijo el Cristo? Y ellos sabían, el Mesías, el ungido, que va a venir, porque a él lo rechazaban, es hijo de David. Entonces les dice, ¿y cómo es que si es su hijo David los llama Señor? Pero era el Hijo que Dios nos dio. Era Dios hecho hombre para venir a consumar la obra de salvación. Este es un misterio, pero nosotros tenemos la capacidad que Dios nos ha dado para comprenderlo. Es la respuesta a una vieja pregunta, un interrogante que tenía Job en su discurrir con Dios, porque él sabía que era un hombre justo y cómo le había pasado todo lo que le había pasado. Y entonces dice, ¿por qué me traes a juicio contigo? Yo no puedo estar en litigio con Dios. Dice, no hay árbitro entre nosotros que ponga la mano sobre ambos y que nos llame a concordia. Qué interesante lo que dijo Job, ¿eh? Claro, un árbitro tenía que tener la capacidad de comprender al hombre en su bajeza, en su pobreza, en su necesidad. Y Cristo se hizo hombre para poder comprendernos bien a cada uno de nosotros. Y tenía que tener también la jerarquía de Dios para poder poner el hombro sobre Dios y llamar a concierto, a reconciliación al hombre con su Dios. Qué hermoso. Por eso Cristo es Dios hecho hombre. Reúne las dos naturalezas y nadie en el universo, sino Cristo solo, podía venir a redimir al pecador. Algunos dirían, bueno, Juan el Bautista se las traía, ¿eh? Era un hombre vigoroso.
Era un hombre asceta que vivió apartado de todo lujo, de todo confort. Vivía en el desierto, vestido de pelos de camello y venía atado con un cinto. Y comía langostas y miel silvestre. Algunos dicen, ¿langostas de mar serán? No. Eran langostas, como las que vuelan y se comen los sembrados. En Medio Oriente se usaba pinchar con un brochete, un alambre, las langostas y tostarlas al fuego y comerlas así. Era una comida muy frugal, una comida de pobres realmente. Y Juan el Bautista comía langostas y miel silvestre. Vivía apartado de todo lujo. Y alguno diría, qué buen candidato para ser nuestro Salvador. Podía comprender la necesidad del hombre, pero no podía comprender la grandeza de Dios, porque Juan el Bautista era solamente humano. Se podría decir también la bienaventurada María, podría ser la mediadora, porque ella engendró al Hijo de Dios. No, al niño engendró, no al Hijo de Dios. Pero escuchemos las palabras de María: engrandece mi alma al Señor y mi corazón se gozó en Dios mi Salvador. Era la mujer más santa que había en el mundo, pero ella necesitó también un Salvador y agradeció a Dios porque dice, has mirado la bajeza de tu criada. Era una mujer que tenía una naturaleza humana nada más y no podía ser mediadora como la religión pretende ahora hacer corredentora con el Señor Jesucristo. Ella expresó su identidad y nos descarta así la posibilidad de que ella pueda salvar a la humanidad. Podría haber sido el Padre Dios, pero Él solo tiene la naturaleza divina y no la humana. El Espíritu Santo también es divino y no vino a ponerse en el lugar nuestro en la cruz. Podría decir algunos, bueno, estaban los ángeles, los arcángeles, algunos de ellos tienen una naturaleza celestial y no pueden comprender el problema del ser humano, ni tienen tampoco la naturaleza divina. Ninguno en el cielo ni en la tierra podía llevar a cabo esta obra de redención, solamente Cristo. Qué hermoso. Él sí vino a meterse en el problema de los hombres, vino a comprender nuestra necesidad y vino a reemplazarnos a nosotros en la cruz del Calvario. Él podía hacer de mediador entre Dios y los hombres. Y yo siempre digo que hay una oración que el Señor hizo antes de ir a la cruz y que está registrada en Juan 17, cuyas palabras hemos leído parcialmente alguna de estas noches, que dice que el Señor, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Nadie sino Él podía hacer esa oración, nadie sino Él podía levantar los ojos con la transparencia de su santidad inherente al cielo para decirle, Padre, yo te he glorificado en la tierra. Nosotros cuando oramos acostumbramos inclinar nuestra cabeza y hacemos bien, porque somos indignos de la comunión y de la gloria del Padre, porque somos pecadores. Si somos creyentes, somos salvados y perdonados por la obra infinitamente de gracia y preciosa que realizó nuestro Señor en la cruz. Había un hombre que levantaba sus brazos y oraba y dice, te doy gracias porque soy bueno, porque ayuno 2 veces a la semana, y porque doy diezmo de todo, y porque yo soy un hombre bueno. Le vino a contar a Dios, no la verdad, sino el engreimiento de su corazón. Y no soy siquiera como este publicano que estaba allí al lado de él orando. El publicano, en cambio, no queriendo alzar su rostro, sino inclinando la tierra, decía, Dios, sé propicio a mí, un pecador. Y el Señor contó este relato y dijo,
Este se fue a su casa justificado más que el otro. El otro oró de una manera que la oración rebotó contra el techo, pero el publicano oró de una manera que llegó al corazón de Dios y fue perdonado. Y entonces vemos que por todos los profetas pasa el anuncio del Señor. Podíamos decir David, que también fue profeta, y podíamos decir de Isaías. David dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Profetizó tantas cosas acerca del sufrimiento del Mesías. ¿Cuántas cosas, no es cierto? No podemos enumerarlas esta noche, ni he preparado los pasajes para ello. Isaías también habló del Señor, habló de su nacimiento, habló de que sería el Hijo de Dios. Habló también de sus sufrimientos en el capítulo 53 especialmente. Y dice, ciertamente llevó él, el siervo de Jehová, nuestras iniquidades y sufrió nuestros pecados. Y nosotros le tuvimos por abatido, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. ¡Qué hermoso! Habrá citado también la frase de David cuando dijo, no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es cierto, habrá dicho Cleofás y su compañero, es cierto, eso está en la palabra de Dios. Es cierto, y el corazón de ellos empieza a arder, escuchando la palabra de Dios. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Una vez un hermano mío, psiquiatra, me dijo, el Señor Jesús actuó, porque dice que hizo como que iba más lejos. No, él nunca actuó, siempre obró auténticamente. Los discípulos le detuvieron por fuerza, pero él hubiese seguido de largo si no le hubiesen invitado a que entre a posar en la casita pequeña, segura y modesta de Emaús. Hizo que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Entró, qué lindo. El Señor condesciende a estar en una casita de una aldea oscura, Emaús, posiblemente una casa pobre, modesta. El Señor, sin embargo, entró allí. Él puede entrar también en tu casa, puede entrar en tu palacio o en tu rancho. Él puede entrar en el corazón donde Él quiere morar para siempre, donde Él quiere hacer un templo suyo para la honra y gloria del nombre de nuestro Dios. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos. Los ojos no lo abrieron ellos, le fueron abiertos, dice. Dios abre los ojos del hombre. Y nuestra oración es que el Señor abra tus ojos esta noche para discernir en Jesucristo, el gran poderoso Salvador que se levantó resucitado, victorioso de la muerte y que hoy vive a la diestra de Dios para abogar, para interceder por cada uno de nosotros. Y entonces, qué hermoso. Entonces le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y se levantaron a la misma hora. El día había declinado, pero ellos se levantaron ya con la presencia del Señor resucitado. Todo temor se había disipado. Arrostraron el peligro del camino. Hicieron cuesta arriba los 11 kilómetros para subir a Jerusalén. Y fueron a Jerusalén, buscaron la puerta del aposento donde sus discípulos estaban y entraron allí. Hemos visto al Señor, se nos apareció en el camino,
nos habló y nuestro corazón comenzó a andar de alegría y vino a nuestra casa y partió el pan y lo bendijo y nos dio. Y aquí estamos para dar testimonio de que Él vive. Y de pronto, las puertas cerradas, el Señor se pone en medio y dice: paz a vosotros. Qué lindo. Hay una diferencia entre el aposento alto y tu corazón. Dios ya no entra de una manera sobrenatural porque te ha hecho libre y no quiere forzar tu corazón, solamente va a entrar si tú le abres la puerta. Así como entró a la casa de Maús, cuando aquellos amados discípulos le invitaron, le obligaron a quedarse: quédate con nosotros. Qué linda la oración de Maús. Algunos dicen que el creyente no necesita hacer la oración de Maús porque el Señor dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero renovemos ese pedido y digámosle al Señor: quédate con nosotros, quédate conmigo, Señor. Quiero sentirte cerca de mí. Quiero sentir mañana, cuando camine por las calles de Santiago, que tú estás caminando a mi lado. Y si todavía no tienes a Cristo en el corazón, ábrele esta noche la puerta para que le entre. Haz también la oración de Emaús: Señor, quédate conmigo, perdona mis pecados. En el hogar de mi corazón hay un lugar también para ti. Y yo te invito, Señor, para que tú entres. ¿Lo va a hacer algún amigo querido esta noche? ¿Va a abrir el corazón al Señor Jesús? Vamos a cantar un himno ahora. Es el 148. Lo vamos a cantar con la melodía del 242, porque no es conocido el himno acá. Pero creo que ese himno está inspirado en la oración de Maús. Conmigo queda, oscurece ya, y densa noche luego, caray. Recuerda que el Señor entró en aquel aposento un primer día de la semana como este, y dijo: paz a vosotros. Esta noche el Señor quiere entrar en el aposento precioso que Él tiene en tu vida, en tu corazón, para decirte las mismas palabras: paz a ti, porque la presencia de Cristo, y solo la presencia de Cristo, nos trae a paz con Dios y paz a nuestra vida. Cuando el hermano estaba predicando sobre este tema del camino de Maús, me acordé de un himno muy antiguo y muy hermoso que dice: quédate, Señor, ya se hace tarde, te ofrezco el corazón para posar. ¿Te acuerdas tú? Es muy antiguo, me acuerdo cuando era chico lo escuchaba, así que tiene varios años. Creo que puede ser una gran verdad en la vida de nuestros amigos y también, ¿por qué no decirlo?, también en la vida de algún creyente que muchas veces andamos alejados del Señor y lo necesitamos. Necesitamos al Señor al lado, y creo que nuestro hermano Garibotti lo puede decir con mucha propiedad. Su esposa hace poco tiempo partió para estar con el Señor y no me cabe ninguna duda que él lo ha podido palpar en su vida, que el Señor está al lado de él. Y creo que ha predicado esta noche con mucha propiedad y ha llegado hondo al corazón de los que estamos acá. Queremos darle las gracias a nombre de esta iglesia a don Enfi por haber estado estos días con nosotros. Algunos tuvieron el privilegio, sí, de estar con él, escucharlo, otros hemos estado en el día de hoy. Y queremos decirle que lo recordamos siempre con mucho cariño, y ahora más que nunca, y lo vamos a tener en nuestras oraciones constantemente, para que el Señor lo use y lo utilice como ha sido hasta el día de hoy, y sea de bendición a donde vaya.
Y ya que va a ir a Concepción, le vamos a mandar un recadito. Dígale a los hermanos de Concepción que le mandamos saludos. Así que usted los va a llevar y va a ser el portador de esos saludos. Y cuando vuelva a los hermanos de Argentina, en Buenos Aires también, queremos a todos aquellos que nos recuerden y que han estado con nosotros acá, desearles también que el Señor los bendiga grandemente. Así que lléveles también un abrazo cariñoso de los hermanos de aquí de Chile y que los recordamos mucho. Vamos a hacer una oración para terminar esta reunión. Y quiero invitar a aquellos amigos que están acá, que no conocen al Señor Jesucristo y que no lo tienen en su corazón, para que inviten al Señor a que entre en sus vidas y puedan estar con Él. No hay nada más maravilloso, siempre lo digo, que ser llamado hijo de Dios. No hay ningún título más importante. El hombre lucha día a día por títulos tan extraordinarios, doctorado y muchas cosas más. Pero ser llamado hijo de Dios es algo que no tiene parangón en este mundo. Inclinemos nuestras cabezas en oración para terminar esta reunión. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque hemos podido disfrutar esta hora que estamos acá, al calor de tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque estas son nuestras fiestas y nosotros cuando estamos contigo, Dios, realmente nos sentimos avivados. La emoción corre por nuestras venas y te damos gracias porque por sobre todo sentimos tu presencia en medio nuestro. Te damos gracias por este hermoso mensaje que hemos tenido esta noche, Dios, y que nos invita a acercarnos al Señor. Aquellos que están lejos de ti, oh Dios, aún creyentes, enfriados, el Señor aún extiende sus brazos de amor para que puedan venir a Él nuevamente y poder tener ese calor y esa comunión. Y aquellos amigos nuestros que han venido esta noche sin el conocimiento de la salvación, aquellos que están perdidos en estos momentos y que si partieran de este mundo irían a estar en los tormentos eternos, Padre, queremos pedir en forma muy especial por ellos, para que toques el corazón de ellos esta noche, para que no puedan dormir ni puedan estar tranquilos un momento más en este mundo, mientras no declaren y no confiesen al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Te damos gracias, Padre Celestial, porque un día más le has dado al mundo para que pueda entender y comprender del inmenso amor del Señor Jesús. Agradecidos terminamos este día, Padre, y queremos pedir tu bendición para esta semana que comienza, para que tú nos ayudes al contactarnos con nuestros semejantes, para que podamos predicar no solamente con palabras, sino con nuestro testimonio, y muchos puedan ser alcanzados para ti. Padre, te damos las gracias por nuestro hermano Enfi, que ha estado en medio nuestro trayéndonos bendición. Te agradecemos por él, oh Dios, y queremos ponerlo delante de ti, a él y a su familia, para que seas tú bendiciéndoles, ayudándoles, protegiéndoles y solucionando todas aquellas cosas que puedan haber donde hay problemas. Te lo agradecemos estos minutos que hemos estado juntos y alabamos y bendecimos tu nombre ahora al retirarnos a nuestros hogares, agradecidos por todo lo que tú eres, y lo hacemos todo en el nombre amado y bendito de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.